Decía John Fitzgerald Kennedy que si hay comida en tu heladera, si estás vestido y tienes calzado, y si tienes una cama y un techo sobre tu cabeza, estás mejor que el 75% de las personas en este mundo. Bueno, te lo digo porque, como hemos estado hablando del tema de la glaciación, pues hay muchas personas que piensan que, bueno, esto es una cosa muy rara que no puede ocurrir, pero ¿y si ocurre en algún momento, dado que hay tantos síntomas de que pudiera ocurrir? Bueno, pues por ello vamos a seguir continuando con los temas de supervivencia. Nunca se sabe si nos harán falta saber más sobre este tema. Hablábamos en anteriores programas del tema del búnker de las semillas. Bueno, ahí tengo aquí una noticia del año pasado, de mayo del 2017, que según parece han sufrido algún tipo de daños. No son tan inexpugnables como decían. Se la conoce como la bóveda del fin del mundo, o el arca del siglo XXI, construido a 150 metros de profundidad en una montaña helada a una temperatura de 18 grados bajo cero. Es del Banco Global de Semillas del archipiélago de Svalbard, Noruega. Estaba concebido como un búnker a prueba de terremotos, volcanes e incluso impactos de bombas nucleares. Pero debido al deshielo que ha sufrido este último verano, el Ártico y en concreto la zona de Noruega y Groenlandia, pues ha bajado 7 grados la temperatura. La consecuencia es que ha causado graves inundaciones en el túnel de entrada a la bóveda. En esta bóveda hay unos 4,5 millones de variedades de semillas, pero según parece no han sido afectadas de momento. El gobierno noruego ha tenido que instalar urgentemente un sistema de bombeo de agua, con lo cual se ha puesto en entredicho la capacidad de la llamada bóveda del fin del mundo para resistir desastres naturales o catástrofes causadas por el hombre. Ketil Isaksen, del Instituto Meteorológico de Oslo, en declaraciones a un diario, ha dicho que el Ártico y especialmente Svalbard se están calentando más rápido que el resto del mundo. El clima está cambiando dramáticamente, dijo, y todos estamos sorprendidos. Pero, continuando con el tema de la supervivencia, decía García Márquez, la vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir. Pues bien, llegado el momento de la glaciación, y pasados sus peores momentos, ¿cómo sobreviviríamos en una edad de hielo? ¿Cómo nos alimentaríamos estando todo helado? ¿Y qué sería de la agricultura? ¿Y de los animales? ¿Sobrevivirían? ¿Qué haremos? ¿Granjas? ¿Huertas invernadero? ¿Y los combustibles? Estarían agotados. Ya te comenté que gasolina no habría, o prácticamente sería muy complicado conseguirla. Estamos hablando de una glaciación extrema, y no digamos ya los temas básicos como ropa, alimentación, comunicaciones, la salud, el agua, cómo funcionarían los hospitales o cómo llegar hasta ellos. Muchas preguntas con difíciles respuestas. Pero sin duda lo más importante sería el agua y la comida. ¿Cuántos días se puede sobrevivir sin agua y comida? En la década de los 40, el Mahatma Gandhi pasó 21 días sin comer, sobreviviendo solo en base a sorbos ocasionales de agua. O el caso de Rita Ketien, una canadiense que se perdió durante 7 semanas en las montañas de Nevada. Iba con su marido y tuvieron problemas con el GPS, esto fue en marzo de 2011, y pudo sobrevivir comiendo una mezcla de granola y dulces, bebiendo nieve derretida y rezando. El caso es que depende de muchos factores, pero el cuerpo humano puede pasar 2 o 3 días sin agua. Se dice a menudo en las guías de supervivencia que de 30 a 40 días sin alimentos. Pero en la glaciación lo más difícil sería el frío. Y el mayor experto en el frío es Gordon Giesbrecht, profesor de termofisiología de la Universidad de Manitoba, que es conocido como profesor helado por sus largos experimentos en ambientes de clima frío. La mayor parte de su trabajo se basa en personas que se han ahogado en lagos helados, por lo que asegura que el 95% de las personas que mueren en estas aguas en realidad no lo han hecho a causa de la hipotermia, sino del terror, que les induce a ahogarse y a sufrir ataques cardíacos. Su táctica para sobrevivir podría resumirse en el sistema 1-10-1, es decir, 1 minuto para sobrevivir, luego 10 minutos para moverte y salir del agua,
y 1 hora antes de perder la conciencia. 1 minuto para poder sobrevivir porque hay que soportar el choque del frío, evitando en lo posible la respiración incontrolada y la hiperventilación. Cuando abres demasiado la boca para respirar, puedes tragar agua. 10 minutos para moverte y salir del agua. Una vez pasado ese tiempo, los músculos y las fibras nerviosas se quedan tan fríos que dejas de funcionar. Si no has conseguido salir del agua, entonces debes intentar congelar los brazos a fin de que queden helados, y así una vez que quedes inconsciente, no te hundirás en las profundidades del agua, dice él. Y posteriormente, te queda aproximadamente 1 hora antes de perder la conciencia. Los mitos que ha derribado el profesor Giesbrecht son, por ejemplo, que se cree que bebiendo bebidas calientes como el cacao o el café ayudarían a combatir el frío, cuando no es así, es todo lo contrario. Porque esto no es suficientemente eficaz, aunque tenga beneficios psicológicos, dice Giesbrecht. Recomienda beber bebidas que tengan mucho azúcar, que proporcionan combustible para que el cuerpo genere calor. El profesor Giesbrecht también ha descubierto que el mito de que hay que taparse la cabeza porque el frío se escapa por ahí y puedes resfriarte es falso. Él dice que solamente se pierde entre un 8 y un 10% del calor por la cabeza. Por último, señalar que tiritar es la forma que tiene el cuerpo de encender el termostato, produciendo hasta 5 veces más calor que descansando en un entorno caliente. Como veis, hemos aprendido mucho de cómo se puede combatir el frío, pero vamos a recordar cómo viven, por ejemplo, las personas que viven en condiciones extremas, como por ejemplo los esquimales. Ellos sí que saben adaptarse al medio. Por ejemplo, quienes más saben de caza deciden hacia dónde dirigirse y quienes más conocen el territorio deciden qué camino tomar para lograrlo. Son nómadas, es decir, que se trasladan y asientan en diferentes lugares en función de la estación del año y la inmigración de las especies que suelen cazar, como los caribúes, osos, ballenas y focas. Durante los meses de invierno es cuando los esquimales construyen sus famosos iglúes. Son casas construidas con bloques de nieve comprimida que, gracias a su diseño e ingeniería, mantienen aislados a los esquimales del duro frío de invierno, que puede descender hasta los menos 40 grados centígrados. Pero cada vez más están abandonando este tipo de construcción, aunque siguen utilizando un 13% aproximadamente. Pero normalmente ellos ya están fabricando desde hace tiempo sus casas con piedra y turba, a veces con un techo en forma de bóveda y una estructura de huesos de ballena, colmillos de morsa o maderas a la deriva que habían recogido. Desde luego, para los esquimales, la primavera era la estación más importante del año. Durante esta época se desplazaban en sus trineos tirados por perros y se dedicaban a la caza de focas sobre el mar helado. Pero para sobrevivir en el durísimo invierno ártico, durante gran parte del año consumían lo que cazaban y pescaban, pero también acumulaban excedentes para este durísimo invierno. Como ya te he dicho, los hombres se dedicaban básicamente a la caza y a la pesca, pero las mujeres lo que se dedicaban consistía básicamente en curtir las pieles con sus dientes, confeccionar los vestidos de toda la familia, descuartizar a los animales y cuidar de los niños. Pero su labor más importante consistía en el mantenimiento de una lámpara de esteactita conocida como kilek, alimentada con aceite de grasa animal y una mecha de musgo o algodón ártico. Esto servía para secar las pieles de los animales, cocinar, calentar e iluminar el hogar. Muy importante, el kielek. Está claro que en nuestra civilización lo más importante es la energía eléctrica. Para ellos no, por supuesto. Mucho más próximo, y en concreto en la Patagonia, el año pasado, sobre junio, la llamada Línea Sur, en el norte de Río Negro, es una meseta de 1000 kilómetros de largo salpicada por unos pocos pueblos que parecen vivir en otro tiempo. Más de 200 familias quedaron aisladas sin electricidad, gas, leña ni agua potable. Las temperaturas cayeron a 20 grados bajo cero. En esta región de Río Negro han sufrido calamidad tras calamidad. Primero fue la nevada del año 84 que se llevó el 95% de los animales de la desértica región. Luego vendría la erupción del volcán Puyehue en el 2011. En esa región habían unas 710.000 cabezas de ganado. Entonces llegaron las cenizas del volcán y al año siguiente, en el 2012, del total sobrevivirían 60.000 de esas ovejas y chivas. Nuevamente, los curtidos habitantes del norte de Patagonia se armaron de paciencia.
Un vecino del lugar recuerda por qué perdieron el 80% de la ganadería. Con las cenizas, las ovejas se alimentaban y al rato explotaban en sangre como globos. Era porque comían el material del volcán, que era vidrio puro. Más hacia el centro de la provincia vive otro colono de estos parajes. Se puede decir que en 200 kilómetros a la redonda no hay nadie, 15 seres a lo sumo. Bueno, pues él vive aquí y nació y se crió aquí, desde hace 34 años. Pero su mujer duerme y trabaja en otro paraje a 3 horas de caballo. No le preocupa salir sino volver. Decía él que si hay una tempestad y estoy en la ruta, me puedo quedar varado por la nieve y no entro. Comenta que con algo de carne y agua él resiste 15 días. Ahora, si el clima viene malo, Dios dirá. El complejo volcánico Puyehue-Cordón-Caulle de 2011 es una erupción que se inició el 6 de junio de 2011. Como curiosidad y para terminar, os quiero comentar que en esta pasada oleada de frío, en un pueblo siberiano de la estepa, a miles y miles de kilómetros de la costa más cercana, existe una región que se llama Oinjacón, donde esta semana el mercurio ha caído a los menos 62 grados centígrados. Bueno, pues si os ha gustado el programa, darle un like, compartirlo y suscribirse. Un saludo.